Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV, como todos los domingos, de 9:30 a 10, este encuentro para conocer de cerca, de primera mano, los principales temas que hacen a la mejor calidad de vida de todos ustedes, entre otras cosas. Ustedes han visto estos últimos domingos, fue de repaso de lo más importante del año, con ese repaso, esa media hora de información. Bueno, comenzamos ya el año, formalmente, febrero, y es un gusto, como todos los domingos, estar junto al secretario general de la ONASPO, Daniel Baldassari, a quien saludamos ya. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien. Acá, inicio de febrero. En realidad este fue un año un poco particular en muchos aspectos. Uno de ellos es que la actividad en muchas cosas y los hechos que afectan a muchísima gente y en particular a los jubilados y pensionistas se han producido también en medio del mes de enero, en el mes de diciembre, es decir, que ha habido una consecución de los hechos que es muy importante que ONASPO, que su representación haya estado allí atento haciendo el seguimiento, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social y la comisión de expertos que está trabajando, donde ONASPO, sin que se le haya regalado nada, está allí presente. Tiene que ver con un hecho que mucho ha preocupado a los jubilados y los pensionistas, que es que luego de muchísimos años tenemos un ajuste de jubilaciones que están por debajo del costo de la vida, y tiene que ver con una medida que es una medida que se conocía, las consecuencias, que es cambiar la forma de ajustar la BPC. Es decir, que eso ha tenido también consecuencias negativas en lo que tiene que ver con los ingresos de los jubilados y los pensionistas, que afectan de manera particular a aquellos que ganan la mínima. Daniel, sin duda que hay muchísimo para conversar. Este es el primer programa del año 2021, pero comencemos por el ajuste, ¿no? que fue en el pasado mes de enero. Evidentemente, tú lo decías, ¿no? con ese índice por debajo de la inflación, que a buen entendedor genera pérdida de poder adquisitivo entre otras cosas, ¿no? Y después ese redondeo que hubo del índice de salarios. Estamos ante un año donde se arrancó complicado, ¿no? Con esa pérdida. Sí, luego de un año 2020 que estuvo complicado, que parte de ello el tema de la pandemia, pero es la pandemia con sus consecuencias en el plano económico, que eso afecta al trabajo, afecta al empleo, afecta a las inversiones, afecta el comercio, afecta a muchas cosas. Fíjate tú que yo no conozco antecedentes de que no haya habido ingreso de turistas del extranjero a nuestro país en muchísimos años. Eso es un hecho que ha castigado, pero lo que nosotros decimos que, como siempre, hay que tener en cuenta a los jubilados y pensionistas, hay que tener en cuenta que hay una parte de ellos que tienen ingresos muy bajos, aquellos que son del BPS, que tienen jubilaciones y pensiones mínimas que son bajas a pesar de que había habido un mejoramiento, y que eso se hace en el marco como parte de medidas que tienen que ver con el futuro de la seguridad social. Por lo tanto, es un problema de los jubilados y los pensionistas, pero también es un problema de los que vienen atrás, de los trabajadores en actividad, de aquellos que ya tienen 50, de aquellos que ya tienen 50 y poco, aquellos que vienen de atrás y que tienen muchos interrogantes sobre ello. El debate sobre esos temas son fundamentales, y como dicen las encuestas oficiales de la propia comisión de expertos, hay solamente un 10% de la población que sabe que hay un debate sobre la intención de reformar la seguridad social, y eso afecta a mucha gente, ¿no? Daniel, en cuanto al aumento puntualmente, lo hablábamos en la radio la vez pasada, lo que se pierde va a costar mucho después recuperarlo, ¿no? Esto no se recupera en poco tiempo, ¿no? No, ¿por qué? Porque estas cosas, como tantas otras veces hemos explicado, nosotros lo logramos en el año 89, en un plebiscito, con el 82% de los votos,
logramos de que el ajuste de las jubilaciones y pensiones no quedaran más al libre albedrío de lo que la disposición del gobierno de turno para hacer esto o no, y también lo que tiene que ver con la disponibilidad económica. Se estableció un mecanismo. El mecanismo fue que las jubilaciones y las pensiones en el mes de enero de cada año se ajustan según el índice medio de salario. Entonces ahí dimos un primer paso, pero después nos dimos cuenta de que si no había una importante realización de negociación colectiva, tanto entre los trabajadores privados como públicos, ese índice medio de salario era insuficiente. Por eso fue de que durante muchos años, en la década del 90, las jubilaciones siguieron estando por debajo del aumento del costo de la vida. Entonces, ¿cuándo se registró el cambio? En aquel momento en el cual se convocó ampliamente a los trabajadores en actividad de la negociación colectiva y se ampliaron los sectores que participaban en la misma. Eso dio como resultado que el índice medio de salario durante muchos años estuvo por encima de lo que aumentaban las cosas, los servicios, es decir, lo que se llama el costo de la vida, ¿no? Y de esa manera se fue mejorando a tal punto que se empezó con un 9% de pérdida del poder adquisitivo, con adultos mayores que estaban por debajo de la línea de pobreza, y llegamos a un momento en el cual teníamos 1.8% de las personas mayores que estaban en situación de pobreza, porque estaban por debajo de esa línea de pobreza que se establece a través de algunos mecanismos que son un poco complejos acá poderlo explicar rápidamente. Entonces, esa situación trajo eso, trajo una mejor calidad de vida, el acceso a nuevos servicios, es decir, se mejoró. Y entonces, ahora, al no haber negociación colectiva, el índice medio del salario quedó por debajo de lo que es la inflación. Entonces hemos perdido este año que pasó, pero vamos a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo y si no hay cambio en la situación, nosotros esperamos que haya cambio en la situación, es decir, ¿por qué? Porque si se mantiene la concesión de que el gasto social, que no puede avanzar más de tanto, sin tener en cuenta que estamos en una situación de crisis sanitaria con sus consecuencias graves en el plano económico, en todos los aspectos, pero que nosotros entendemos que el socorro, la atención, el foco, tiene que estar planteado sobre aquellos que tienen mayores necesidades de atender aquellas cosas básicas que hacen a la vida de las propias personas. Por lo tanto, eso ahora. Entonces, pero la expectativa que está propuesto es una idea que no va en la dirección de rápidamente corregir esta situación, y por el contrario, en el presupuesto general, por los 5 años, se establece una recuperación del salario que luego es el que influye sobre el ajuste de las jubilaciones y pensiones, que no está dando una respuesta a esta enorme preocupación que tenemos y que nosotros, naturalmente, como NASPU, vamos a seguir planteando esta problemática, porque es necesario hacerlo, no porque tengamos el capricho de hacerlo, y porque tenemos la obligación como NASPU de hacerlo, en tanto somos representantes de los jubilados y los pensionistas. Y para UNASPO y para cada una de las asociaciones, la razón fundamental de la existencia de estas propias organizaciones son la de la defensa del jubilado, del pensionista, y es de las personas mayores, y es por eso que ahora, cuando está por venir las vacunas, y eso tenemos la enorme expectativa que alivie la situación de pandemia que tenemos hoy planteada a nivel
planetario, pero también a nivel de nuestro país, el acceso. Porque nosotros oímos hablar, por ejemplo, a representantes de unas 100 casas de salud, que son las más bonitas, las que tienen mayores posibilidades, etcétera, etcétera, de que están reclamando ser tenidos en cuenta. Nosotros entendemos que primero tienen la derecha el personal de la salud, pero segundo tienen la derecha también las personas adultas mayores y muy mayores, y aquellos que tienen mayores dificultades. Por eso es que nosotros decimos que a los complejos habitacionales del BPS, a los hogares de ancianos del BPS, que tienen directivas en todos los departamentos, deben de ser incorporados también inmediatamente después de la vacunación del personal que trabaja en la salud, ese sector de la población que, como todos sabemos, y es doloroso a veces escuchar informativo de todos los días, que los que fallecen son personas, en general, son personas adultas mayores y muy mayores, y aquellas que tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces, esa es el papel de ONASPO, ese es el papel de la asociación, bregar por el estado de situación del jubilado y pensionista en medio de esta pandemia. Y por eso es que son todas cosas que ONASPO va a seguir manteniendo una cuestión fundamental. Nos quedan 2 minutos para este primer bloque, porque en el segundo bloque quiero hablar sobre la BPC, Daniel, que es un tema que ha quedado con la gente. Vos lo has explicado muy bien en la radio y está bueno seguirlo explicando para que la gente lo entienda. Pero en 2 minutos, hablando de lo que se perdió, el más afectado sin duda es la franja de los que ganan la mínima, ¿no? Esos son los que van a tener que remarla mucho más todavía. Sí, claro, yo creo que a una situación general que golpea a toda la población, está claro que hay sectores que hasta se han beneficiado con la situación. Sí. Hay otros que tenían espalda y pueden aguantar más. Pero aquel que vive de los ingresos diarios que tiene y todo eso, aquel que vive justito y faltándole, es al que hay que atender primordialmente por una razón fundamental. Es una razón humana de que las personas adultas mayores vivan en estos años que les queda de vida, a todos los que tenemos ya cierta edad, de la mejor manera posible, con una vida digna. Nosotros no decimos tirar manteca al techo, pero una vida digna. Además, cuando nos dicen los demógrafos que estamos, por suerte, los adultos mayores viviendo más, ¿no? Que tiene que haber, por lo tanto, políticas que vayan en la dirección de tener en cuenta esa situación. Hay que tener en cuenta todo en seguridad social, pero también tener en cuenta no solamente para saber, como dicen algunos, de que es un problema que la gente viva tanto, porque eso trae más años de pagar jubilaciones y pensiones. Nosotros decimos que también hay que analizar esa situación, pero con un sentido democrático, progresista, humanitario, que lleve a que se mantiene y se mejora la calidad de vida de las personas mayores, y que esto que viene como algo, en principio, algo que está bueno, vivir más, tener mayor expectativa de vida, que no sea una forma lamentable, que tengamos que vivir en esas condiciones, que tengamos gente jubilada y pensionista que vivan en condiciones deplorables, con necesidades que son fundamentales sin satisfacer. Una pausa, Daniel. Sí. Y vamos a hablar del tema de la BPC, que mucha gente nos ha preguntado, nos ha pedido que Daniel lo explique una vez más. Estamos en ONASPO TV, estamos en la red, llegando a cada rincón del país. Ya volvemos. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón. En caso contrario, usa alcohol en gel.
Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red. Daniel, hay tanto para hablar que, claro, por suerte vamos a tener la posibilidad de seguir hablando, ¿no? Encontrándonos, pero es muchísimo, porque han quedado de la primera parte, se pueden desgranar un montón de temas más todavía, ¿no? Pero hemos quedado pendiente de hablar de la BPC, que mucha gente por ahí no entiende mucho qué es y cómo le puede afectar, ¿no? Y más cuando escucha que va a afectar a los jubilados, pero también a los que están en actividad. Claro. La BPC es una unidad económica que está resuelta por ley y que eso se aplica, por ejemplo, para establecer cuánto gana una persona en la jubilación mínima. Y una persona gana en la jubilación mínima 3 BPC 0,5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la BPC aumenta más, menos, todo eso tiene que ver con la forma de ajustar y eso repercute directamente en este ejemplo que estoy poniendo en la jubilación mínima. Entonces, ¿qué pasa? Que hace muchos años se venía ajustando la BPC, el valor de la BPC se venía ajustando por el índice medio de salario. Perdón, por la inflación. Hace muchos años, repito, que la BPC se venía ajustando por la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante muchos años la inflación estuvo por debajo del índice medio de salario. Entonces eso le era favorable a la persona. Pero cuando eso dejó de ser así, como ahora, que en el año 2020 la inflación fue mayor que el índice medio de salario, se resolvió cambiar y en lugar de ajustar según lo que aumentaba el costo de la vida, se trajo para el índice medio de salario. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Por ejemplo, aquellos que no pagaban IAS, que es el impuesto a la seguridad social, pues muchos de ellos ahora tienen que pagar. ¿Por qué? Porque como la BPC no aumentó suficientemente, entra dentro de la parte que no pagaba, ahora una parte tiene que pagar. Y eso se refleja en todos los escalones. El que gana tanto paga tanto, hay una primera parte que no paga, que son los que están exonerados, hay otra parte que empieza a pagar un 10% y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se modifica esa situación. Entonces, eso afecta de manera importante. A eso agreguémosle que, por ejemplo, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, para acceder a la vivienda, para tener derecho de ciertos derechos, por ejemplo, al plan, a la Operación Milagro, para acceder a ciertos beneficios como es la asignación familiar, en fin, hay una cantidad de cuestiones que hacen a que había gente que no pagaba IAS y que ahora va a tener que pagar. Había gente que recibía estaba comprendido otros ciertos beneficios que ahora con ese cambio no se va a beneficiar. Nosotros decimos, esto es ilegal, no decimos eso, porque la ley le da la opción al gobierno de tomar el ajuste por la inflación o por el índice medio de salario. Lo que nosotros decimos es que en este momento, con la situación que tenemos, ha sido absolutamente desacertado, en nuestra humilde opinión,
de que el Poder Ejecutivo haya resuelto cambiar algo que hace 17 años que se venía haciendo de otra manera. Y entonces nosotros entendemos de que eso no ayuda a quienes, aquellos que tienen los ingresos más bajos. Entonces, ese es un problema que va a afectar a ese sector, pero también, por ejemplo, a los futuros jubilados con la mínima. Porque claro, porque van a quedar por debajo, ¿no?, de lo que si no hubieran quedado. En fin, tiene muchas afectaciones en un cuadro en el cual, en general, las jubilaciones perdieron en el año más de un punto del poder adquisitivo de sus jubilaciones y pensiones. En un año donde tenemos, por ejemplo, el plan Ibirapitá está paralizado y por lo tanto, por ejemplo, uno que tiene la tablet en Fraivento o en Artigas, para mandar la tablet a Montevideo le cobran 500 pesos para arreglarla. Y entonces esos son también pequeñas cosas que van afectando. Tenemos una situación donde hay muchos jubilados y pensionistas que no se les está atendiendo otra dolencia que no sea la del coronavirus. Y eso está teniendo consecuencias también. Además a eso de agregarle el aislamiento, la falta de contacto con la familia, todos aquellos que viven solos y al no poder salir de la casa tienen esa dificultad, es decir, de la soledad. En fin, son cosas que de repente para aquel que está sano, que es joven, claro, que tiene fuerza, quizás no lo pueda apreciar en su verdadera magnitud. Pero en el sector nuestro tenemos que son los que están falleciendo. Tenemos que ser el sector más afectado. Tenemos que allí hay muchas cosas que están afectando el aislamiento, el vivir solo, el de no poder tener la visita de los nietos, de la familia. En fin, es una situación que nosotros entendemos que debe ser también, como se ha hecho con otras cosas, atendida de manera particular. Y ahora hay una cosa inmediata para hacer, la vacunación. Tiene que haber, entendemos nosotros, incorporarse a los adultos mayores a esa prioridad para vacunar, porque es un sector de riesgo, sí, evidentemente. ¿Cómo seguimos tratando de atender esa situación? Es lo que ONASPO, como el instrumento, como la forma que tenemos los jubilados y pensionistas organizados en defender nuestros derechos y nuestras obligaciones, es que para ONASPO defender al jubilado y al pensionista es su situación más, es lo fundamental. Es la misma razón de existencia de ONASPO, es defender esos derechos. Ha sido un gusto, Daniel, este primer programa. Tanto ha quedado pendiente que para la próxima vamos a tener más tiempo para ir desgranando, porque hay que atar esto a la reforma, lo del BPC, la recaudación, que sin duda uno puede pensar que el gobierno quiere recaudar con esto también, claro, ¿no? Claro. Pero van a ser temas para la semana que viene. Hay que seguir analizando esto con el único objetivo de que todos los jubilados y pensionistas entendamos qué es la seguridad social, cómo nos afectan a veces medidas que aparentemente no, pero que luego terminan afectando a los sectores que tienen mayores dificultades. Así que seguiremos hablando de eso. Buena semana, Daniel. Gracias, igualmente. El gusto de habernos reencontrado este año para seguir compartiendo ONASPO TV con toda la información de primera mano. Que pasen bien, hasta el domingo.